Buenos días, un saludo para todos ustedes, deseando que se encuentren muy pero muy bien. Antes que todo les quiero enviar un abrazo a cada uno de ustedes, y es un abrazo en el amor de Cristo, un abrazo lleno de gozo, pero también lleno de paz. Te voy a hacer una pregunta: ¿será que en estos momentos te sientes culpable por algo? ¿Te estás sintiendo culpable por algo y no has podido superar esa culpa? Todos los seres humanos nos toca vivir momentos de culpa. Puedes estar viviendo en esos momentos ese sentimiento: me siento culpable por esto o me siento culpable por aquello. Y desafortunadamente a todos nos ha tocado vivir momentos así de culpa. Porque el momento de culpa, cuando cometemos errores, cuando tomamos malas decisiones, cuando cometemos pecados también, cuando de pronto tú no te quisiste casar porque no querías salir del lado de tus padres y ya tus padres fallecieron y ya estás grande. Ya dices, no, ya tengo mucha edad y nunca me casé. Tuviera mi hogar. Y una cantidad de situaciones donde todos nos vamos sintiendo culpables. Decisiones mal tomadas nos hacen sentir culpables. Pero también, como dice en el Salmo 51, en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y nos está hablando el rey David. Él reconoce que siempre estuvo pecando, ¿sí? Y eso es otra de las cosas. Cuando dice el pecado siempre está delante de mí, sabemos de que hay muchas ocasiones donde podemos caer en pecado. Y luego de que se cae en pecado, pues mucha gente se arrepiente, otros no. Y algunos se arrepienten, piden perdón, y es lógico que el Señor perdona, ¿cierto? Pero siguen ahí con la culpa encima. ¿Por qué cometí este pecado? ¿Por qué cometí este error? ¿Por qué me fui en contra de las leyes de Dios? Y cuando nosotros nos quedamos así, es una autocondenación que el enemigo está colocando en cada uno de nosotros para que sintamos de que Jesús no nos perdonó. Y si sentimos eso, estamos haciendo vana la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, porque Él murió en la cruz y nos hizo libre del pecado, nos vino a perdonar todos nuestros pecados, ¿cierto? Él sabía de que todos íbamos a seguir cometiendo errores, íbamos a seguir cometiendo pecados. Y hay muchas personas que dicen, es que yo cometí pecado y le pedí perdón a Dios, pero yo me siento muy aburrido, triste, me siento culpable. Si tú te sientes así por la cuestión de un pecado, te voy a decir algo. Estás diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no tiene ningún poder o no pasó nada allí. Para que tengan mucho cuidado con eso, porque Él lo hizo en la cruz. Y fuera de eso, dice en el versículo 4 de Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hacemos muchísimas cosas que no le agradan a Dios. Tenemos actitudes que no le agradan al Señor. Llegan circunstancias difíciles y tomamos actitudes que no son buenas. Y te voy a decir lo que es la culpa. La culpa es algo que la mayoría de los seres humanos sufrimos. Unos en un grado mayor, otros en otro grado menor. Por lo que te está hablando ahora, por la cuestión del pecado, ¿sí? O por pensamientos que tenemos en nuestra mente, pensamientos que no son del agrado de Dios, y que sabemos de que a través con la mente también nosotros estamos pecando, ¿cierto? Y muchas situaciones difíciles, muchos momentos que tenemos actitudes, que llegan pensamientos en nuestra vida de que no son buenos delante de Dios. Y entonces siempre vamos a estar culpables. Nos sentimos culpables por X o Y motivo. Y el Señor nos está llamando hoy para que no nos vamos a mantener ahí en la culpa, porque Él ya nos perdonó. Y como Él ya nos perdonó, nosotros ya tenemos que estar libres de la culpa. Entonces no te puedes quedar ahí encerrado. Es que yo cometí este error, el Señor no me ha perdonado. El Señor dice que Él perdona todos nuestros pecados. Entonces,
No siempre se trata de que tuvimos una transgresión contra alguien, ¿sí? O porque no cumplimos con algunas leyes, o porque te informaron en el tránsito o te pusieron una multa y de pronto no tenías el dinero para pagar la multa, tuviste que hacer un préstamo. O sea, hay una cantidad de situaciones que se cometen errores y vienen las culpas. Y nosotros no podemos quedarnos ahí, vuelvo y te digo, tenemos que salir de ahí, porque eso va a causar consecuencias que no son buenas para nosotros. En la parte emocional no va a ser bueno, ¿sí? Vamos a tener culpas, entonces a cada momento vamos a estar siendo culpables y no podemos estar así. Eso te puede inestabilizar, eso te puede aquietar, eso te puede paralizar, ¿sí? Porque siempre vas a estar pensando en lo mismo. Es que yo tengo la culpa por esto, yo tengo la culpa por aquello, y una cantidad de situaciones. Hay culpas que también pueden venir desde la niñez. Hay personas que de niños y ya están adultos vienen con un cargo de culpa, con una carga encima por situaciones que ya el Señor perdonó. Mira, hay hogares donde son muy rígidos con los jóvenes, con los niños. Y cogen a los niños y le dicen, es que usted tiene que hacer esto. Cosas que en realidad no vale la pena coger a los hijos y obligarlos por cuestiones de que somos muy rígidos. Y cogen a los niños y cuando ya están en la edad de entrar a la universidad, es que tú tienes que estudiar esto. Y resulta de que el chico quiere estudiar otra o hacer otra profesión. Los papás lo obligaron a estudiar lo que ellos querían. El joven entra a la universidad y se tiene que salir porque no se siente cómodo. O si terminó la universidad estando incómodo, ya no va a conseguir empleo, porque la carrera ya eso está salido de borda, digámoslo así. Entonces ya no hay empleo. Se quemaron 4 o 5 años de estudio, del tiempo, que eso ya es difícil de recuperarlo y no se puede recuperar. Entonces ya empiezan los chicos, es por culpa mía, por haberle hecho caso a mi papá, a mi mamá, y no haber estudiado lo que yo quise estudiar. Y hay una cantidad de situaciones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de culpa, nosotros mismos nos estamos acusando constantemente. Viene una especie de castigo hacia nosotros mismos nos castigamos. Es que fue culpa mía lo que pasó. Fue por mi culpa que me puse a estudiar esto, que mi papá me dijo, mi mamá. Y sabes, tú mismo te estás castigando y ya no puedes seguir haciendo eso. Sal de ahí. El Señor necesita que tú salgas de ahí, seas libre, porque Él ya te hizo libre de toda culpa. Él te hizo libre de todo pecado. No importa lo que haya pasado, pero ya no te puedes seguir sumergiendo en ese estado, en ese sentimiento de culpa. Siempre vas a estar en vergüenza porque cometiste errores y la culpa, eso es lo que hace. Estás metido y sumergido ahí porque el enemigo quiere utilizar la culpa para estarte cada día aplastando. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Hay veces nosotros también nos llenamos de ansiedad, de incertidumbre. Hasta hay momentos donde llega depresión, ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos llenos de culpa de algo que ya no tenemos por qué estar viviéndolo. Hay una cantidad de situaciones, llegan dificultades, en dificultades con las demás personas, con las relaciones que tú tienes con personas. Vienen aún abatimiento. Y eso te puede perjudicar muchas áreas de tu vida. Por eso tienes que tener cuidado porque muchas veces no es la culpa en sí misma, sino la forma en que nosotros reaccionamos ante la culpa. Siempre va a existir la culpa, pero ¿cómo estás reaccionando ante la culpa? O sea, yo soy culpable de esto, listo, pero ya soy libre de eso, ya pedí perdón, ya Dios me perdonó. Ya no podemos seguir sumergidos y en el fondo porque estamos
castigándonos a nosotros mismos. Por eso tenemos que ir buscando la solución. ¿Qué tenemos que hacer para salirnos de la culpa? Tenemos que reconocer y aceptar de que existe la culpa, de que nosotros somos culpables por algo, pero que también tienes que saber algo, de que el Señor murió en la cruz por ti, por mí, para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de nuestras faltas, y como ya somos perdonados, pues ya la culpa también se tuvo que haber ido, ¿sí? Entonces, tenemos que distinguir el sentimiento de la culpa. Tenemos que reconocerlo, porque muchas veces las personas se comienzan a angustiar, se comienzan a uno entrar en cuadro de depresión y no saben por qué. Y muchas veces por la culpa. Ya no más. Deja esa culpa a un lado. Tú eres un hijo de Dios. Y recuerda de que como hijos de Dios, nosotros ya somos libres, ¿sí? Hay culpas de que pueden ser que nos traigan beneficio. Mira qué tan tremendo esto. Hay veces cometemos errores, hay veces cometemos pecados y es como si no hubiese pasado nada. Pero cuando la culpa toca tu corazón, tu sentimiento, entonces vas a sentir en tu corazón de que a través de esa culpa cometiste un pecado o cometiste un error, que de pronto usted diga, uy, ¿sería que esto fue pecado o fue un error que cometí? Y la culpa en ese sentido puede ser beneficiosa porque te lleva al arrepentimiento, ¿sí? La culpa ahí te puede llevar a buscar al Señor y decirle, Señor, cometí este error y yo creo que estuvo mal porque me siento culpable, porque cuando uno se siente culpable de algo, uno no se siente cómodo, uno siempre tiene algo ahí en el corazón y en su mente. Entonces mira que hay un contraste muy tremendo. Se utiliza la culpa para mal, para autocondenación, o la culpa puede llegar para mostrarte un pecado o un error que hayas cometido, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante de que salgas de la culpa porque te estás haciendo daño y que cuando la culpa te muestre algún pecado, algún error, le pidas perdón a Dios y salgas de ello, ¿cierto? Entonces, no es el momento de que cuando cometemos errores vamos a ir a culpar a otros de los errores que cometimos, sino que cuando nosotros nos equivocamos, reconozcamos que nos equivocamos y no lleguemos a culpar a las otras personas. No, reconozcamos en los errores, reconozcamos cuando nos equivocamos y entonces nosotros vamos a buscar y a tener una solución contra la culpa. Hay muchas personas que hay veces son necios y cometen errores y le echan la culpa a otros y ahí mismo dicen, no, lo que pasa es que a mí me criaron así en mi casa. No, ya somos hijos de Dios y así como la forma en que nos criaron, buena o mala, ya nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces no te sigas autocondenando, echándote siempre la culpa y entrando en un cuadro de depresión. Pide perdón a Dios, ya eres libre, pero también recuerda que si te sientes culpable por algo, que esa culpa también mires de que cometiste un error y que vas a pedir perdón y suéltalo. Y también no puedes volver a culpar a otras personas de los errores que tú cometiste. Reconoce tus errores, dile a Dios que te perdone y vas a ser libre, ¿sí? Entonces levántate y sal de ahí, de ese sentimiento de culpa. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y te doy gracias, Padre, porque muchas veces nos sentimos culpables, tú nos perdonas y nos quedamos sumergidos ahí, Señor, en el fondo de la culpabilidad, Señor. Y yo te clamo a ti en esta mañana, Padre, de que muestres de que tu Hijo Jesús, le muestres a cada una de las personas, Señor, de que Él ya nos hizo libres en la muerte y la resurrección, Señor, ahí en la cruz. Y somos libres, Padre, de toda culpa, de todo pecado, Señor, porque cada vez que cometemos errores, Señor, tú nos das perdón, pero también nos das libertad. Te damos gracias, Padre, porque a través de este Salmo 51, tú nos has enseñado de que tú perdonas todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, Señor, y que en Cristo Jesús ya somos libres y somos más que vencedores.
Te damos gracias, Padre, porque hoy nos has hecho libre de la culpa. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos vemos creyendo Dios mañana. Te invito hoy a las 7 de la noche, acá en la iglesia de Río Negro, Comunidad Cristiana de Fe de Fuego de Dios, a las 7. Nos vemos allí y mañana, queriendo Dios, a las 7 de la mañana estamos en este mismo programa. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros en el WhatsApp y suscríbete a nuestro canal de Martín López. También te invito para que compartas toda la palabra que está allí. Compártela con tus amigos, con tus familiares y vas a ver que Dios va a hacer algo en la vida de cada uno de ellos. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Chao.